Hola amigos de teletica.com, muy buenas tardes y bienvenidos a este video chat. Hoy con el candidato presidencial del partido Unidad Social Cristiana, el señor don Rodolfo Pisa Rocafort. Antes de dar inicio a las preguntas que ustedes ya pueden ir ingresando al chat que tenemos ahí a un lado del player del video, vamos a ver una pequeña cápsula biográfica del señor Pisa. Rodolfo Pisa Rocafort es abogado y empresario, además hoy es político costarricense y a última hora candidato a la presidencia de la República por el partido Unidad Social Cristiana, tras la salida del doctor Rodolfo Hernández, quien en un principio ocupó este lugar para luego renunciar por problemas dentro del partido. Pisa nació en el año de 1958, tiene 55 años de edad, es casado y padre de 2 hombres y una mujer. Además de político, empresario y abogado, ha escrito varios libros sobre la responsabilidad del Estado y derechos humanos, además de 3 cuentos, entre ellos A la orilla del Telire. Don Rodolfo ocupó el puesto de presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social del año 1998 al 2002, durante la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez, también magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia del año 2009 al 2013 y fue uno de los notables electos por el gobierno de Laura Chinchilla para emitir un informe sobre reforma del Estado. Rodolfo Pisa Rocafort afirma que toda su vida ha trabajado para ocupar la silla presidencial de Costa Rica y obtener así el título de presidente de una nación. Ver y escuchar, conocíamos un poquito del señor Rodolfo Pisa. Hoy está con nosotros acá en esta tarde acompañándonos para responderles a ustedes todas sus consultas, todas sus preguntas sobre lo que quieran saber y sobre lo que quieran preguntarle al señor don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias don Luis, y muchas gracias por la ocasión para compartir con muchos costarricenses que nos siguen a través de la red y poder contestar algunas de las preocupaciones, angustias, ilusiones y propuestas que tengan los costarricenses. Bueno, ahí comencemos, ¿verdad? Don Rodolfo, ¿por qué usted quiere ser presidente de la República? Se lo voy a decir tal vez más transparentemente, porque de alguna manera estoy cabreado. Estoy cabreado con lo que ha pasado en Costa Rica, estoy cabreado con lo que vi que pasó en la Caja Costarricense del Seguro Social cuando yo había sido muchos años atrás presidente de la Caja, verla cómo fue cayéndose, prácticamente casi quebrándola. Estoy cabreado cómo están las cosas en el país. Yo hubiera podido quedarme en la tranquilidad de la magistratura en la Sala Constitucional y habría podido quedarme en la tranquilidad tal vez de la universidad donde he sido profesor o de mis libros y de mis escritos. Pero tengo la impresión de que en este momento el compromiso con el país debe ser muy superior a cualquiera de las preferencias en el orden personal. Acompañé al doctor Hernández después de la convención como su candidato a la vicepresidencia y al renunciar el doctor Hernández me correspondió a mí asumir una candidatura a petición de la Asamblea Nacional. Y la asumo con mucha responsabilidad. Espero ser presidente porque tengo la experiencia, tengo la capacidad, por supuesto, pero sobre todo porque tengo el carácter, tengo la visión, la convicción y la decisión para dirigir este país. Por encima de las banderas de partido y por encima de las grandes diferencias de la izquierda y la derecha, plantearle a este país las cosas que necesita en concreto. ¿Qué va a hacer, retomando el tema de la Caja, qué va a hacer don Rodolfo Pisa para darle un mejor rumbo a la Caja Costarricense del Seguro Social? Y que todos los costarricenses estemos tranquilos, ¿verdad? Y no escuchemos más de que la Caja podría quebrar, que la Caja está tambaleando. ¿Qué haría don Rodolfo? La Caja no tiene por qué estar tambaleando. Cuando yo fui presidente ejecutivo de la Caja, tuvimos todos los años superávit, abrimos 400 EVAIS, 100 EVAIS por año, bajamos las listas de espera de 140,000 a 74,000. Quiero decirle que ahora están 900% por encima de cuando yo las dejé. Aumentamos las cirugías en 20%. Quiero decirle que ahora las cirugías son las mismas que hace 12 años y por supuesto hay 800,000 costarricenses más. Construimos más metros cuadrados en esos 4 años que en los 12 últimos años siguientes.
no solo en EVAI, sino los nuevos hospitales, las nuevas clínicas, la renovación de los hospitales, las últimas grandes obras alrededor del área metropolitana de los hospitales fueron iniciadas o concluidas, pero en cualquier caso iniciadas, financiadas por mi administración. El edificio de emergencias, el edificio de patología en el Calderón Guardia, que es el edificio que está sosteniendo. Después de eso, nada. El hospital de niños más que duplicó su tamaño, el edificio de especialidades médicas, al edificio de prevención de las discapacidades, el hospital San Juan de Dios, el nuevo edificio de medicina interna, las últimas grandes obras. Y eso solo para hablar del nivel central, porque hay que hablar también del nuevo hospital de Alajuela, el nuevo hospital de Liberia. Porque en nuestra administración, en esos 4 años, Costa Rica se ganó 1 año y medio en la esperanza de vida. En los 2 últimos 12 años se ha ganado medio año. Hablemos del futuro. Ahora, el futuro. ¿Qué es la situación? En este momento, después de que han aumentado ese número de personal desmesurada y desproporcionadamente, teniendo una ley que tiene suficientes dientes para ser exigentes con la recaudación, debo decir que el sistema centralizado de recaudación y la nueva ley, la reforma a la ley constitutiva para darle dientes a la recaudación también es de administración, igual que la Junta de Salud, igual que la autonomía de los hospitales. En estos últimos años le dieron un golpe en el orden ético primero, un golpe certero, y que puso en jaque no las finanzas, y después le dieron un golpe en el campo financiero. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente en el campo de la recaudación, recaudar más y mejor, pero fundamentalmente dar más servicios a la población. Garantizar que los gastos no crezcan en la forma desmesurada en que han crecido, y más bien concentrarlos en los servicios. Porque han aumentado todos esos servicios, han aumentado el personal y sin embargo no aumentaron los servicios. Hoy hay menos consultas con especialistas que cuando yo salí de la caja. Hay más especialistas. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí van donde vienen algunas de las propuestas. En primer lugar, hay que garantizar que al menos el 70% de todos los profesionales de salud dediquen al menos el 70% a prestar servicios de salud, no a participar en comisiones, no a llenar papeles. Hoy, muchos profesionales tienen que gastar más del 70% de su tiempo en participar en comisiones, en participar en cursos, en participar llenando papeles. Y ahí hay una diferencia muy sustantiva, para poder poner el centro otra vez en el ciudadano, en el costarricense. En el caso de las nuevas plazas, deben crearse prioritariamente para los servicios vespertinos, sin permitir la readjudicación, porque lo que ha ocurrido es que se abrían plazas en el servicio de las 2 a las 9 de la noche, que están desutilizados los hospitales y las clínicas, y después, poco tiempo después, las reasignaban para los horarios matutinos. No, eso debe ser prohibido. Si usted trabaja en la noche, usted tiene una plaza en la noche, ahí tiene que estar. Ahora, si usted quiere competir cuando quede una plaza vacante en el servicio matutino, pues entonces compite y pasa al servicio matutino, pero la plaza debe pertenecer al servicio vespertino, porque aquí lo esencial es volverle a dar servicio a la población, volver a bajar las listas de espera, porque como le dije, por lo menos en mi administración, primero estaban 900% más bajas que ahora, y además, como lo decía alguna primera página que me sacaron, como en plan crítica, hay 74,000 personas en listas de espera. Pero decían adentro con toda claridad que habíamos bajado de 140,000, casi a la mitad bajamos las listas de espera. Hoy están en 655,000 en una primera página de estos días, es decir, casi 900% por encima de cuando yo salí de la caja. El tema central es el ciudadano, son los seres humanos, porque lo que están es en este momento empujando a las señoras, a los señores, a los niños, a los adultos a irse a comprar servicios. Está bien si alguien quiere hacerlo porque quiere tener un servicio personalizado, pero no cuando se ve obligado. Fíjese que yo estuve en la sala constitucional ejerciendo como magistrado, y ahí llegaban amparos donde le daban la cita a gente al 2017, y estamos hablando del 2012. Había citas al 2016, ahora hay citas, después en los EVAI le dicen, véngase a las 4 de la mañana y tal vez no consigue cita, porque se ha dejado de atender el tema central. El tema central son los asegurados y los usuarios de los servicios de salud. Por supuesto que hay que respetar a los empleados. Hay una expresión del mío Cid, cuando decía que serían buenos vasallos si hubiera buen señor. Sí, serían muy buenos funcionarios si hubiera buena dirección. Ha faltado. ¿Y qué es lo que han hecho? Han centralizado. Mientras nosotros aumentamos la autonomía de los hospitales para que cumplieran metas,
metas específicas, lo que han hecho en los últimos años es centralizar, aumentar desmedidamente los beneficios, aumentar desmedidamente el personal, sin un criterio en relación con los servicios. ¿Cuál es? Vea, hasta en detalles tan sencillos, volver a recuperar la atención primaria. En mi administración, nosotros pasamos de 15% del presupuesto para atención primaria, lo dejamos en 23%. Ahora está casi en 16, 17. Se volvió a perder de vista algo esencial, la atención directa a la gente. Otro tema central que creo que se puede y se debe hacer. A la par de cada device debe haber un médico de cabecera. Porque sí, es verdad que ahora el médico lamentablemente dedica mucho tiempo a la administración del device. Y debería haber más dedicación específicamente a atender a la gente. Por cierto que es el General Practitioner inglés o el médico general en el modelo francés. Eso es esencial, que cada familia tenga un médico de cabecera, que sea responsable. El tema de las referencias y contrarreferencias. Hoy se exagera el tema de las referencias y se exagera el tema de las contrarreferencias. Entonces va el pobre ciudadano que sale de Bribri, lo mandan al Tony Facio en Limón, del Tony Facio lo mandan a San José y va de vuelta otra vez a Limón y va de vuelta otra vez a Bribri, y el pobre ciudadano desesperado, su familia termina hipotecando la casa o vendiendo algo para poder ir a un servicio privado. Ese tipo de cosas tienen que acabar. Y no solo en el campo de la salud, también en el campo de las pensiones. Puntualmente, los 3 problemas de la caja que usted considera que... Bueno, el desequilibrio financiero, la caída de los servicios a la gente. Al fin y al cabo, la clave son los servicios a la gente. El dejar de darle prioridad al ser humano, al usuario, y darle prioridad al funcionario y al tema administrativo. Esos son temas fundamentales. Ya le dije algunas de las medidas propuestas. Otro tema, el tema de los medicamentos. ¿Cómo ampliar la lista oficial de medicamentos? ¿Cuáles son los medicamentos que más los médicos consideran? No los que nosotros consideremos. ¿Cómo le damos a la gente eso para no obligarlos a ir a comprar a la farmacia? Sí, yo estoy cabreado con esos temas. Y voy a decirle que de alguna manera, si me metí otra vez en la política, fue por ese tema, por el tema de la caja. Por supuesto que hay otros muchos temas. Yo tengo una vocación más general, pero creo que el tema de la caja es un tema central. Y creo que las cosas se pueden hacer mejor, mucho mejor. Además, porque yo las hice mucho mejor. No estoy hablando paja. Por supuesto que quedaron problemas pendientes. Por supuesto que hubo problemas. Y por supuesto que uno puede meter la pata. Y yo, ahora el otro día me preguntaron en un lugar, ¿qué haría usted si un funcionario público, si un viceministro o un ministro hace un acto indebido? Mire, si mete la pata, lo ayudaré y tal vez a que no lo vuelva a hacer. Pero si mete la mano, le corto el rabo. Ahorita volvemos con el tema de la caja, cambiemos de tema porque yo sé que hay muchas personas que van a preguntar, ¿verdad? Y quieren saber de su opinión personal, son aquí en el chat de teletica.com, pero ¿debe Costa Rica necesita Costa Rica una asamblea constituyente? No necesito una asamblea constituyente, lo que necesitamos es reformar algunos aspectos de la Constitución. Yo participé en la Junta de Notables y antes como coordinador de la reforma del sistema político en algún momento. Creo en un sistema más parlamentario, creo que este país debe encontrar mecanismos para hacer viable el gobierno y hacerlo más responsable frente a la sociedad. Por eso también viene incluido la revocatoria del mandato presidencial y la revocatoria de la Asamblea Legislativa en caso de que los ciudadanos consideren, por ser temas muy graves, en una gran mayoría consideren que deba perderse el cargo. El tema de la responsabilidad del Poder Ejecutivo frente a la Asamblea Legislativa y de la Asamblea Legislativa frente a la sociedad es esencial. Un sistema más parlamentario va en esa dirección. No es que vamos a renunciar al sistema presidencialista. Por supuesto que en la Asamblea Legislativa nosotros necesitamos legisladores, voy a usar una palabra, cabreados. Que se cabreen con las cosas como están. Necesitamos, por encima de si es políticamente correcto o no es políticamente correcto, aquí de lo que se trata es comprometerse con unos valores y unos principios y sostenerlos siempre, incluso aunque no sean los más populares. Obviamente la reforma al reglamento legislativo, no es posible que la Asamblea no pueda operar, que no pueda tomar decisiones, y lo hemos defendido en la oposición y lo hemos defendido en el gobierno, cuando hemos ido. El tema, no porque yo estuviera en el ejercicio del Poder Ejecutivo, el tema de la Sala Constitucional, el tema, que son temas muy concretos, son reformas muy concretas. En la Asamblea Legislativa son 3 reformas concretas. Uno, que 3 proyectos al año del Poder Ejecutivo se puedan votar en 3 meses y que un proyecto de cada fracción legislativa se pueda votar a favor o en contra
incluso las fracciones minoritarias, todas las fracciones, tengan esa posibilidad de que al menos ver que lo que ellos plantean en algún momento se puede aprobar o discutir en el plenario y que se pueda votar en un plazo razonable. Obviamente ahí tiene que ver también con regulación un poco del manejo de los tiempos del uso de la palabra. O sea, si yo meto 1000 mociones, yo tengo derecho a 20 minutos para defender todas las mociones. Lo que no puede hacer es que si yo meto 1000 mociones, yo tenga derecho por cada moción a hablar 10 minutos, 15 minutos extra para paralizar el Parlamento. Porque lo que no se vale es el filibusterismo. Sí, la defensa de lo que uno cree y de frente es esencial, pero no el filibusterismo parlamentario. Bueno. En el caso del Poder Judicial, lo mismo, las reformas. Yo creo en una cosa que hace muchos años he planteado, de muchos años, creo que lo escribí la primera vez en el año 87, sobre el llamado juez del mazo. Nosotros necesitamos repensar cómo opera el sistema judicial nuestro, que no da ni justicia pronta ni cumplida. Nosotros, ahí está propuesto también una frase que parece que pasa de lado la gente, pero es esencial. Es decir, que debe haber un juez que resuelve, que se vienen las dos partes, el señor, la señora, que están peleando, cada uno con 2 testigos, recibe el expediente el juez, y el juez con un mazo decide. Si la gente decide, si usted es el culpable, usted le pegó por detrás en el carro, usted tiene que pagar. Y se resuelve, no hay que hacer un juicio de 2 años para eso. Ahora, si las personas quieren plantear peritazgos, quieren plantear otros testimonios, porque el juicio es complejo, pero debo decirle que el 90% de los juicios son de esos, que no son tan complejos, y que no se justifica que duren 4, 5, 6, 7 años, y que hay alguien que se beneficia planteando recursos. Bueno, esos temas son centrales. Esos temas se dejan de lado a la hora de plantear los temas, porque la gente se ve desesperada y no entiende la causa del problema. La causa del problema es Ahora, si la persona quiere un juicio ordinario con un tribunal, entonces después de ir al juez del mazo que resuelve, o el juez del mazo toma una medida cautelar, es decir, mientras se hace el juicio, usted se va de la casa, usted le arregla el carro y después usted puede reclamar en el juicio ordinario con testigos, con peritazgos, etcétera. Pero que asumamos un poquito más la responsabilidad en el tema particularmente, por ejemplo, judicial con la criminalidad. Son 2 temas concretos también. Que los delitos donde exista violencia sobre las personas estén en el tercio superior de la pena. Es decir, si la pena es de 2 a 10 años, cuando hay violencia en las personas tiene que ser de 8 años a 10 años. ¿Por qué? Porque en los últimos años se han enfatizado en el tema de cuánto vale el celular que le robaron. Y se han olvidado de la persona a la que golpearon, a la que cacharon, a la señora que le tiraron el bolso para robarle un celular que tal vez valga 50,000, 80,000 pesos. Ese no es el tema es la violencia que se ejerció sobre esa persona. El tema es la acción. Es el tema, la violencia sobre las personas. El sistema jurídico, el sistema político, el país tiene que decirle claramente a la gente que no se vale la violencia con las personas. Y en segundo lugar, algo también esencial, que tiene que ver lo que en la doctrina se llama la doctrina de que no deben existir ventanas rotas. Es la habitualidad, la reincidencia. Un señor o una persona que se dedica habitualmente a cometer fechorías, delitos, debe tener una sanción. Y entonces si usted ya tiene romper una ventana un día, puede ser que se le perdone y no le apliquen prisión preventiva. Si la rompe la segunda vez seguida, póngale cuidado, y si la rompe 3, va a prisión preventiva mientras se le hace el juicio, porque usted tiene una conducta habitual. Es un reincidente. En ese tema hay que hablarlo constitucionalmente, dentro del respeto a algunos valores constitucionales. En los Estados Unidos, en Europa, se han planteado legislaciones de ese tipo. Cosas de ese tipo, para mí, son esenciales. Por supuesto que es esencial igual el tema de la lucha contra la corrupción y la tramitomanía. En este momento, a cualquier costarricense sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Vean, en cualquier barrio, usted se va a topar gente que ha abierto una peluquería, gente que ha abierto un taller metalmecánico, gente que ha abierto un taller de bicicletas, una contabilidad, una oficina de una señora que hace fisioterapia. Y todos esas pobre gente se ha visto encerrada porque no puede, obviamente, ¿dónde abre su empresa? En la casa, en el salón de su casa, en el garaje, porque es donde tienen opciones. No les han dado muchas opciones, ellos no pueden ir a un centro comercial, pero entonces les prohibimos, y cuando van a la municipalidad y cuando van a pedir permisos, no, porque no cumplen un montón de requisitos. Claro que la gente los abre, pero al final los abre un poco al margen de la ley, entonces no tienen acceso al crédito, no tienen posibilidades. El tema del trámite es esencial. Para eso hay varias propuestas. 1, la ventanilla única para todo trámite. Eso está propuesto también en la Junta de Notables, y además, y lo digo yo, porque además buena parte de eso lo propuse yo. 2,
Dos, el tema de que todos los trámites se puedan hacer por internet. Yo sé que va a requerir un tiempo, pero eso se puede hacer. El tema de que no se le pidan certificaciones que constan en registros públicos, porque entonces obligan a la persona a ir de la seca a la meca y de la meca a la seca. El tema de que definan de una vez la lista de cuáles son los requisitos. Son estos 12 requisitos, bueno, perfecto, pero al final no puede haber uno que diga al final 13 y todos los demás que establezcan el reglamento y la ley, porque entonces lo que estamos es haciendo, borrando con el codo lo que hicimos con la mano. No, los requisitos tienen que ser específicos. Y si la persona cumple con esos requisitos, se le debe dar el permiso, se le debe dar la licencia, se le debe dar la petición que está haciendo la administración pública. Si tiene los requisitos, entonces eso está también ligado a un tema de corrupción. Dígame una cosa. Tiene que haber no discrecionalidad. ¿Cómo manejar estas ideas, cómo llevarlas a cabo en un congreso tan fraccionado como el que podría estar en los próximos 4 años? En primer lugar hace falta liderazgo y hace falta una visión de centro, una visión que le permita sentarse al presidente e incluso incorporar figuras de otros partidos, no cerradas, y que pueda traer alguna gente más del lado de la izquierda y que pueda traer un poco de gente también del lado de la derecha, porque necesitamos unir este país para sacarlo adelante. Y por eso yo creo que en esa tarea es una tarea de humildad del gobierno y del partido de gobierno, entender que no va a gobernar solo, que va a tener que encontrar acuerdos. Pero muchas de estas ideas, algunas requieren reforma legal, pero otras requieren solo reforma administrativa. Y en cuanto a las de reforma legal, por supuesto buscar los consensos. Y los consensos supone acuerdos entendibles, transparentes. Cuando usted ve los programas de gobierno, usted descubre que hay 60% de coincidencias. Bueno, avancemos en eso. Después hay otro 20%, digamos, de no coincidencias, pero complementarias. Están aquí, pero no contradicen algo que está en el otro. Si hay de un 60 a un 70% de coincidencias, ¿por qué cuesta tanto llegar a esa? Porque a veces hay mucha soberbia en la materia política. Nosotros tenemos que tener coraje, tenemos que tener carácter, por supuesto, pero al mismo tiempo tener mucha disposición al diálogo y a la negociación. Entender que ya no estamos en un país bipartidista. Un gobierno tiene que funcionar bajo las reglas que tiene esa sociedad. Hacer política es tener una idea clara de lo que se puede y se debe hacer desde el gobierno en un país. No todo lo que se quiere, lo que es posible hacer. Y entonces, en ese sentido, yo creo que tengo esa idea clara. Por lo menos la tengo más clara que los demás. Ya nos llegan bastantes preguntas, don Rodolfo, aquí al chat que tenemos habilitado en teletica.com. Nos pregunta Juan, ayer por cierto salió una encuesta, una de tantas más que han habido, ¿verdad?, en las últimas semanas, donde sorprendió, dejó pensando a muchos candidatos presidenciales, a muchas personas que están envueltas acá en la política, y nos pregunta Juan, ¿lo que sucedió con el doctor Hernández pueda influir en la captación de votos para usted? No, por supuesto que cuando el doctor Hernández tomó la decisión de renunciar a la candidatura, nos coge por sorpresa a los líderes. Yo lo acompañaba como su candidato a la vicepresidencia. Y por supuesto que era lógico y era evidente que iba a haber una caída en la decisión electoral. Eso, digamos, nosotros así lo previmos. Yo lo dije con toda claridad, que en octubre y noviembre iba a haber una caída sensible y que esta elección se iba a decidir entre diciembre y enero, y sobre todo en enero. Fíjese usted que todavía la mitad casi de todos los encuestados que dicen que van a ir a votar, no dicen, están indecisos. Es decir, ha aumentado la cantidad de gente que va a ir a votar, pero ha subido también la cantidad de gente que se siente que no dice por quién votar. O sea, hasta ahora, digamos, la encuesta, que es volátil porque hoy sube y baja distintos candidatos, hay una realidad práctica. En primer lugar, no solo que suben y bajan de acuerdo al momento histórico, sino además que todavía casi la mitad de todos los que van a ir a votar no han decidido por quién. De manera que esta elección se decide en enero. Y por supuesto que nosotros hemos tenido muchas dificultades de plata. Yo no voy a engañar a los costarricenses. Yo lo he dicho. Hemos tenido que los primeros fondos que cogimos y con esfuerzo personal de varios candidatos a diputados y de quien les habla pidiendo préstamos para resolver eso, primero a pagar las deudas, a pagar deudas que tenía el partido de la campaña anterior. Segundo, ahora con dificultades no hemos podido salir a la publicidad. Bueno, ha salido ahí un poquito de radio, pero muy poquito. O sea, nosotros obviamente que no hemos tenido, y antes de la encuesta no hemos tenido ninguna posibilidad de publicidad. Pero lo vamos a hacer de tripas chorizo.
Es decir, si tenemos 1000 colones, haremos la campaña con 1000 colones, como he dicho yo, porque al final los costarricenses van a votar en función de unos valores y de unos principios, y de un carácter y de una visión de Estado. Hay otro tema acá que nos tocan los amigos que nos siguen en el chat y dice Kenny, nos pregunta Kenny, le pregunta a usted, don Rodolfo, ¿quitaría usted al CONAVI y pondría a la NAME como el ente encargado de las carreteras de este país? Quitaría el CONAVI, pero pasaría a ser parte del MOB, reforzaría el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que sea un ente serio, responsable y que asuma la responsabilidad de todas las obras públicas, obviamente con las contrataciones debidas. Sí hemos sostenido, y lo hemos sostenido en la fracción legislativa, que los dictámenes técnicos de la NAME son y deben ser vinculantes. Ahora, estamos hablando de dictámenes técnicos. Voy a poner un ejemplo. La decisión presupuestaria y política de hacer una carretera, digamos, de hacer una costanera en la zona del Atlántico que es necesaria para poder recuperar el turismo, o de hacer una obra fundamental de agua para el Guanacaste. Esa decisión es una decisión, digamos, de orden político en el buen sentido de la palabra, obviamente tomando en cuenta las necesidades de la población. Pero ¿por dónde va a pasar esa carretera? ¿Cuáles son, si vamos a usar asfalto, si se va a usar el ancho de los puentes, por qué punto va a pasar el puente? Eso es una decisión técnica. Entonces, obviamente, es necesario que haya un órgano técnico, por ejemplo, el NAME, como hemos defendido en la Asamblea Legislativa a nuestros diputados, y así lo hemos conversado, y así lo han sostenido, que deben ser vinculantes los criterios técnicos. Ellos no van a decir si se debe hacer esta carretera o si se debe hacer esta obra de agua. Lo digo porque a propósito de esas decisiones sí hay también una decisión política. A mí me parece interesante que haya una carretera que hayan hecho de 4 carriles, la carretera Cañas-Liberia. Me parece que no era tan necesaria. Útil sí, pero no era necesaria. Hay otras muchas necesidades, mucho más urgentes. Yo hubiera preferido, por ejemplo, usar ese dinero, y hasta hubiera sobrado, para hacer un gran proyecto de agua para Guanacaste y llevar agua, que es lo que tiene paralizado Guanacaste. Entonces hay también una decisión política de prioridades. Y las prioridades se han ido perdiendo en este país. Aparte de llevar agua a Guanacaste, que usted lo dice, ¿qué otros proyectos más se pueden hacer en esa zona que muchas personas en videochats nos han dicho que las tienen como abandonadas y que solo el turismo es la única fuente que tienen ellos de empleo? Bueno, es que el tema del agua sí es esencial tanto para la agricultura, para el desarrollo del turismo. O sea que es un tema de esos de que usted, con un acto específico, primero un tema de conflictividad que se ha dado en Guanacaste también tiene relación con el agua. Pero por supuesto que no se trata solo del agua. Nosotros quisiéramos ver zonas francas, verdaderas, en cada una de las provincias de este país, y además capacitar al personal para que las empresas contraten a guanacastecos si están en Guanacaste. Pero eso es una tarea que también tiene que hacer el gobierno en primer lugar. Por supuesto que falta resolver temas de algunas carreteras, sobre todo una costanera en las playas de Guanacaste, para que también pueda seguir desarrollando el turismo. El turismo puede ser una fuente esencial para el desarrollo, pero no la única. El tema del desarrollo eólico, el desarrollo solar, de energía solar, incluso el desarrollo geotérmico, Guanacaste es el que tiene las mayores potencialidades para eso. Y podría ser una fuente, pero lo hemos impedido, le hemos puesto trabas. Hoy prácticamente hay traba tras traba para poder desarrollar proyectos de energía, por ejemplo en Guanacaste, para ponerle algunos ejemplos. Hay muchos temas, obviamente se trata también de que la educación que tenemos en San José también la puedan tener ellos. Nos pregunta Andrés, usted ha estado en los 3 poderes de la República, ¿en qué le beneficia y en qué le beneficiaría al país? Bueno, en mucho. Primero porque he sido asesor en la Asamblea Legislativa, no he sido diputado, pero he sido asesor muchos años. Mi padre fue diputado, sí, en los años 70, y creo que fue un magnífico diputado. Y a mí nada me place más que decir claramente que mi principal guión de gobierno es defender los valores y los principios que defendió mi padre como legislador, como juez constitucional y como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que en eso lo digo con mucha admiración. Lamentablemente, hace muchos años ya no lo tenemos nosotros como guía de país, de defensa de las libertades y de los derechos constitucionales, que son esenciales en este país. Bueno, pero sí, fui asesor jovencillo en la Asamblea Legislativa, después volví a ser asesor un tiempo, fui
He estado de magistrado, ejerciendo de magistrado en la Sala Constitucional, como magistrado suplente, y ejercí a veces varios meses seguidos, una vez 6 meses seguidos, y conocí a la Sala Constitucional. He sido director de Reforma del Estado, he sido embajador alterno en las Naciones Unidas, y he sido también presidente de la Caja. De manera que sí tengo una experiencia. Y yo sí le puedo decir, y lo digo con mucho orgullo, que donde yo he estado, cuando yo he salido, las cosas están mejor, mucho mejor. Siempre quedan cosas pendientes. Yo no quiero engañar a los costarricenses y decirles, mire, como yo tengo esta experiencia, si yo soy presidente, todos los problemas de este país se van a resolver. Eso sería engañarlos. Yo no voy a hacerlo. Lo que sí puedo decir, lo que sí puedo comprometerme y me comprometo, es que cuando yo termine la administración, Costa Rica estará mejor, mucho mejor incluso. Eso no se puede decir en los últimos años. Habrá menos pobreza. Sí, todavía quedarán pendientes temas. ¿Podremos bajar el desempleo? Sí, pero todavía quedarán problemas de empleo. ¿Podremos mejorar los servicios de salud? Sí, sin duda, como lo hice cuando estuve al frente de la Caja. Y no solo los servicios de salud, también las pensiones del régimen no contributivo, que son las pensiones para la gente más pobre, para los adultos mayores y para los... ¿Sabe que hoy hay casi 20,000 pensionados menos que hace 12 años? O sea, hay más adultos mayores, hay más discapacitados viviendo en pobreza y hay menos pensiones. Mientras nosotros aumentábamos el número de pensionados, no solo reponiendo los que iban dejando de acompañarnos. ¿Por qué cree usted que ha sucedido eso? Porque se han perdido los objetivos, porque se han perdido los objetivos. Se ha pensado que el tema es simplemente construir una burocracia que crezca en favor de la burocracia y no en favor de la gente, porque se ha perdido el foco. El foco es los servicios a la gente. Y eso es una de las cosas que pasa cuando usted pasa mucho tiempo en el gobierno. Cuando una persona pasa mucho tiempo en el gobierno, pierde el contacto, se le olvidó lo que era estar en una parada de bus, se le olvidó lo que es ser asaltado, se le olvidó lo que es sentirse desamparado y tener que hacer una fila en la caja y esperar 3 años para que le atiendan a su mamá. Por eso es que el cambio de gobierno también es esencial, incluso para el partido que está en el gobierno es esencial, para que vuelva a sus raíces, para que vuelva a recuperar los principios que fue perdiendo porque el ejercicio del poder corrompe. Y aún así, y a los que no corrompe, también hace algo dañino, que es que los hace inmunes a las preocupaciones, a las aspiraciones, a las ilusiones, a las frustraciones de la gente como nosotros, que hoy puede estar en el gobierno y mañana no. Y uno tiene que pasar mucho tiempo, que yo he estado en esos puestos, yo la mayor parte de mi vida he estado de profesor y de abogado común y corriente. De manera que sí, he estado en la administración pública, he estado en la función pública, pero digamos, sumando todo eso, he estado unos 10 años. La mayor parte de mi vida profesional, otros 20 años, más siendo un profesor de la universidad o dirigía un proyecto de derechos laborales en Centroamérica y República Dominicana, digamos 8 años, pero también, mucho también en la vida de profesional, donde hay que pulsearla. Hablemos de otra cosa que les interesa bastante a los costarricenses, ¿verdad? Y siempre ha estado todos los meses en boca de las personas que están a favor, en contra. De igual manera, nos pregunta Cecilia, nos dice, ¿cuál es su oposición, don Rodolfo, frente a la fecundación in vitro? 1, el aborto y el matrimonio según Dios. Comencemos con la fecundación in vitro. Vamos a ver con la fecundación in vitro. Ahorita el Estado puede tener problemas con eso. Yo comparto la tesis que defendió